Bienvenidos a este su podcast favorito en Caucus con Idananet. Hoy tengo el honor de presentarles a mi invitada especial, Suzette Cardona Aquino. Actualmente es mediadora certificada, es adiestradora primaria y tiene un puesto ejecutivo en el gobierno de Puerto Rico. Obtuvo una certificación de primeros auxilios en salud mental a nivel de la nación americana. Su bachillerato es en psicología con subespecialidades en historia y psicología experimental. Aprobó cursos a nivel graduado en psicología industrial, orientación y consejería. Y hoy tenemos como tema el conflicto familiar como una oportunidad. Y cuando nos referimos al conflicto, la Real Academia Española lo define como cuando estamos en apuro o cuando estamos en una situación desgraciada y de difícil salida. Pero nosotros hoy lo vamos a analizar como una oportunidad, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos a los conflictos familiares, ¿verdad? Nos referimos a que en múltiples y diversas índoles, pero casi, ¿verdad? Todos obedecen a la falta de unos límites y jerarquías claras, lo cual ocasiona muchos trastornos y sobre todo en las nuevas familias que deben encontrar sus formas de comunicarse, de adaptarse a la nueva situación y de aprender a vivir y a convivir juntos y especialmente en estos tiempos de pandemia. Vamos a definir una oportunidad como un instante o un plazo que resulta propicio para realizar cierta acción. Me habías compartido, Suzette, que utilizabas unas herramientas basadas en la teoría de Albert Ellis y las aplicas en mediaciones familiares. Compártenos cómo utilizas esa teoría. Eso es así. Pues para dar un poquito de trasfondo, ¿verdad? Y qué pertinencia tiene esta teoría en la traducción que le doy o que le damos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la mediación, Albert Ellis fue un psicoanalista muy importante en la historia de la psicología clínica y del psicoanálisis. Para efectos de conocimiento, ¿verdad? Él, la revista Psychology Today, lo reconoció como el psicólogo vivo más importante de la historia, ya que él murió apenas en el 2007. Y a nivel mundial, ¿verdad? Todos conocemos en primer lugar a Sigmund Freud, pero Sí. aparte de Sigmund Freud, cuando buscas los primeros rankings, ¿verdad? De las teorías que se utilizan, las técnicas clínicas que se utilizan, ¿verdad? De estas personas que marcaron la historia, el que está después de Sigmund Freud es justamente Albert Ellis. Interesante. Así que fue el fundador, ¿verdad? De una escuela que se llamó Albert Ellis Institute en la ciudad de Nueva York. Y esa escuela formó a los muchos profesionales que hoy día conocemos y que muchas veces no sabemos, ¿verdad? Qué práctica clínica ellos tienen en cuanto a teoría conductual. Así que para ir, ¿verdad? Creando un poco el escenario de dónde hemos sacado, ¿verdad? Un poquito de esa base teórica para alimentar herramientas para nosotros los mediadores, ¿verdad? Porque los mediadores tenemos la responsabilidad de seguir alimentándonos de recursos que nos permitan ampliar esa ventana de oportunidad como la estamos buscando hoy en las relaciones de familia dentro de un proceso de mediación. Así El es. mediador con estas herramientas va a poder lograr principalmente 4 cosas. La primera, tener un debate, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, preservando en prioridad la relación familiar. En segundo lugar, va a poder lograr con estas herramientas mantener y crear, ¿verdad? Desde un inicio esa atmósfera de un balance entre las partes más allá de los rangos sociales. ¿Y a qué me refiero con rangos sociales? A la autoridad que da a veces la edad, a la autoridad que pudiera dar quizás quién tú eres dentro de tu familia. Si eres mamá, si eres papá,
y estás con tu hermano, estás con tu tío, pero eres el Tutor. hermano mayor, el tutor. Entonces hay unos rangos de autoridad no escritas, pero sí familiarmente definidas, donde te convierte en un mediador muy imparcial dentro del proceso, lo cual es bien importante para el balance de poderes, como bien nos orienta la mediación. También va a estimular acuerdos colaborativos, puentes, objetivos claros, medibles, definidos, para que pueda ser alcanzable esa meta dentro de la negociación de las partes y que de muy buena fe podamos lograr llegar a un acuerdo, porque el conflicto deja de ser conflicto cuando lo convertimos en oportunidad y esa oportunidad se convierte en transformación. ¿Ok? Y por último, te va atado a eso, tener una negociación que trascienda a lo que nosotros definimos como justicia. Lo justo es que de $1 tú tengas 50 centavos y yo 50 centavos. Balance, pero quizás balance. dentro del un balance, ¿verdad? Pero lo definimos regularmente así, a la mitad. A la mitad, En el 50 y proceso de 50. mediación, pues claro, porque yo quiero mis 50 centavos. Pero cuando tú vas a un proceso de mediación, tú profundizas en otra manera el conflicto y a lo mejor te das cuenta que lo que puede resolver ese conflicto es que tú tengas 25 centavos y yo 75 y resolvemos nuestro conflicto, pero hay que trascender, ¿ves? Todo va a depender de cómo vamos a ir definiendo ese conflicto para preservar la relación familiar y para también poder establecer cuál es exactamente el objetivo de lo que las partes están solicitando, ¿ves? Así que hay muchas oportunidades aquí. En el caso de la teoría que Albert Ellis magistralmente, ¿verdad?, va desarrollando para los años 50, que es cuando él marca la historia con esta teoría, y posteriormente se crean escuelas sobre esto. Esa terapia racional emotiva conductual te permite segmentar el conflicto de diferentes modos para que tú puedas ser proactivo, en este caso como mediador, en el momento en que tú estás haciendo la intervención de mediación. Ok, en este modelo se establece lo que yo llamo un ABC. A, hecho. El hecho es lo que ocurrió. Hay que definir, ¿verdad?, qué fue exactamente lo que ocurrió. B, la creencia. Que la creencia no es otra cosa que la valoración de lo que ha ocurrido. Y C, las emociones. Cómo yo reacciono emocionalmente ante la creencia, ¿verdad? Porque ante esa respuesta es que se genera el conflicto. El mediador, una vez define cuál fue el hecho, que es la situación en discusión, la que probablemente creencia, no porque sí, perdóname. vinieron a la reunión de mediación o porque solicitaron. Claro, claro. Erróneamente lo que sucedió, por eso es que el mediador tiene que ir con esas preguntas, a ver cómo fue Claro. ese hecho, como bien estás definiendo. El mediador va a limpiar esa información a través de las preguntas que sirven de guía, de camino, ¿verdad? Y que a su vez van a filtrar un contenido emocional, ¿ves? Para poder separar la emoción que me produce y que entonces me hace caer en dos tipos de conducta que también están esbozadas dentro de la terapia racional, emotiva, conductual. ¿Cuáles son esas dos conductas? La irracional o la racional. En la racional, nosotros somos flexibles o moderados, ¿verdad? Controlados, coherentes en un hilo de pensamiento, ¿verdad? Hay una secuencia en lo que tú estás expresando. Cuando hay un pensamiento irracional, tú sueles ver en esa parte, ¿verdad?, que está expresando el conflicto, mucha rigidez. Estoy estático en lo que quiero. Yo quiero mis 50 centavos, sí o sí. O sea, rígido. Muchas veces le decimos que es caprichoso, lo quiero, ahora. Claro.
es así, suele ser más imponente, más dominante, suele alzar hasta más la voz muchas veces porque su elocución se apasiona mucho, Su porque lenguaje él no, corporal. claro, sus manos, es como una explosión, ¿verdad? En su conducta no verbal. Ujú. Es ilógico, no va a tono con la realidad. ¿Qué pasa? Que entonces ahí el mediador va a ir observando. Cuando la persona está contando lo que es el conflicto, lo que él define que es el conflicto, va observando si los pensamientos, las expresiones son racionales o si tienen un compromiso irracional, que no importa qué, yo voy a esto. Y ahí es que entonces entra ese mediador, ¿verdad? A servir de guía, de filtro, de poder conducir a través de las preguntas abiertas o cerradas, el poder entonces limpiar esa información y poder llegar a lo que es sustantivo. Exactamente qué quiero y para qué lo quiero. Que eso también forma parte de lo que son nuestros pasos, ¿verdad? Dentro de la mediación. Hay 3 pensamientos irracionales que todos los seres humanos tenemos. Y son 3 pensamientos universales, como te acabo de expresar. No hay un ser humano que no tenga en algún momento, ¿verdad? Un pensamiento muy específico sobre esos 3 aspectos. 1, su visión de sí mismo. 2, la visión que tenemos sobre los demás. Y 3, ¿cuál es la visión que tengo del mundo? Tu visión del mundo en general, ¿verdad? Eso te va a generar a ti unas expectativas. Tú estás muy bien. Cuando tú tienes una definición muy particular sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo, ahí es que entra esa línea bien finita entre el compromiso irracional y el racional, donde entonces se generan los conflictos. Porque tu visión de ti no necesariamente es la visión que yo tengo de ti. Y entonces ahí puede haber un conflicto. ¿Qué pasa? Que esas exigencias responden a cómo yo debo hacer las cosas, a cómo yo entiendo que me debo ganar la aprobación de los demás. Eso va a responder a cómo los demás deben tratarme, cómo deben ser conmigo, cuál es mi definición de cómo los demás son justos conmigo. Vemos. Y también, por último, en cuanto al mundo general, yo tengo una expectativa, como tú bien expresaste, de cómo el mundo debe darme lo que yo quiero o lo que yo no quiero. Del otro lado del mundo hay algo que es para mí. Yo siento que me lo merezco y si tú no me lo das, yo no puedo soportar eso. ¿Ves? Y ahí entra esa conducta irracional cuando a veces vemos, ¿verdad?, cuadros de personas que tienen adicciones, depresión, pero ya eso es, ¿verdad?, más profundo dentro de la teoría. ¿Qué pasa? Que cuando el mediador ve este tipo de información, ¿verdad?, entre los participantes, el mediador tiene un recurso muy valioso, Ida, porque ese recurso dentro de la mediación, que es muy valioso, aplicando las herramientas de las que estamos hablando, tú puedes sacar mucho fruto. Y ese recurso es el caucus. Sí, de esa forma individualmente. Claro. A las partes, ver cuáles son sus posiciones, cuáles son las alternativas que ellos proponen para resolver su propio conflicto y así unir, ¿verdad? Para que puedan concluir en un acuerdo que sea balanceado y que se restablezca esa relación, porque aquí estamos hablando de familia donde van a estar siempre probablemente en el mismo lugar compartiendo, probablemente tengan que verse en actividades y ¿verdad? Y siempre vayan a tener esos lazos ¿verdad? Sanguíneos, ¿verdad? Porque eso no se le puede quitar. Claro, así mismo es. Y entonces ahí es donde es bien importante, ¿verdad?, que practiquemos lo que conocemos de la escucha activa, retroalimentar, tomar las notas que sean necesarias para poder organizar, ¿verdad?, esa información, porque recuerda que la persona te va
a explicar lo que es su conflicto mezclado con información secundaria, ¿verdad? Que quizás pudiera estar vinculada de alguna manera a lo que ocurre, pero no es exactamente a lo que fueron a negociar. Entonces es bien importante que el mediador utilice, ¿verdad? Esa escucha activa para poder limpiar esa información y tomar sus notas y utilizar el caucus como una oportunidad para transformar el conflicto. El mediador tiene que tener una proyección, una conducta, una manera de ser muy particular con la persona que está expresando ideas irracionales. ¿Cómo dominamos en el sentido de mantener, ¿verdad?, el control del tiempo y de la situación, esa intervención? Primero que el mediador tiene que ser un ente muy activo. Tú no puedes dejar que la otra persona, ¿verdad?, sea quien dirija la conversación. El mediador es responsable de darle dirigir ese orden, proceso, sí. de dirigir el proceso. Tiene que ser una persona activa. Tiene que ser una persona directiva. ¿A qué me refiero? A que sea vigoroso en el proceso, que sea el líder del proceso, que sea el que dirige en todos los sentidos la conversación, no la solución. Recordamos que esto es un acto de buena fe entre las dos partes, que los que proponen su negociación son las partes. El mediador es un instrumento para el proceso donde pueden hablar de todas las oportunidades que hay para evaluar cuál es la mejor para las dos partes. ¿Okay? Así que el mediador, como mencionamos, va a ser activo, va a ser directivo, pero hay una parte bien bonita y bien importante que también es la tercera cualidad que tiene que tener ese mediador, ser un mediador educativo. Tiene que él en el proceso de intervención, como estas situaciones familiares nos abrazan tanto las emociones, ir constantemente, aparte de ser, ¿verdad?, el líder, mantener de manera educativa la conversación. Hay una manera en la que tú haces que la persona, con el tipo de preguntas que tú haces, el cómo vas desarrollando la conversación, eso son técnicas ya para desarrollar, ¿verdad?, el mediador de manera más amplia en un proceso de mediación, pero resumiéndola, hace que la otra persona se ponga en los zapatos del otro. Como que es lo que llaman psicología a la inversa, donde logras que esa persona pueda ver por un momento la otra parte. ¿Y cómo tú logras eso? Pues muchas veces es una confrontación, pero no es punitiva. Es como haciéndole preguntas muy específicas, como por ejemplo, ¿qué te hace pensar de esta manera? ¿Qué tú que entiendes hace pensar a la otra parte de esta manera? Y lo pones a pensar no solamente en por qué él piensa así, por qué él piensa que la otra parte está pensando de X forma. Y lo vas también llevando. al sentimiento, a eso Claro, que le familia, para perseverar por esa relación. supuesto. Sí, porque hay que recordar algo. La relación familiar no siempre fue mala. En algún momento fue buena. En algún momento hubo el abrazo fraterno, en algún momento hubo un compartir familiar, en algún momento me secaste las lágrimas, ¿ves? Entonces, en algún momento hubo un punto de conexión muy íntimo entre las partes y hay tanto dolor porque hay mucho amor que entonces ese dolor es el que no te permite dejar de abrazar esa situación. Y entonces hay que lograr en caucus muchas veces el que se puede identificar en algún momento ese punto de encuentro de las dos partes para que también recuerde esa parte que alguna vez hubo conexión, que alguna vez hubo acuerdo y que lo que queremos es preservar esta relación familiar, que no significa que va a ser quizás todo como alguna vez fue, pero sí va a haber una línea de respeto, van a haber unos acuerdos, hay un pacto de cumplimiento,
porque nos estamos comprometiendo nosotros. No te lo está imponiendo un juez, no te lo está imponiendo un tercero, un Tú árbitro, eres, por ejemplo. eres Te lo dueño está, de tu eres dueño de tu conflicto proceso. y Pues de tu claro, proceso. y eso es una de las cualidades más hermosas que tiene la mediación, que las partes son precisamente los dueños del proceso, los que establecen su negociación. Y Y que a veces eso, pensamos de que ujú, tenemos que estar todo el tiempo de acuerdo con una persona para tener esa afinidad o tal vez establecer esa relación y no siempre es así. Podemos es diferir, correcto, claro, continuar amándonos de la misma manera y continuar respetándonos de la misma forma, porque está bien tener ideas diferentes y eso es lo que nos hace, ¿verdad? Que seamos, ¿verdad? Humanos y personas, el que seamos todos diferentes claro, y de esta manera podemos tener el respeto y podamos diferir con mucho respeto y ese, ¿verdad? Uno claro, más hermoso que tiene el mediador, era hacer entender a las partes que podemos diferir y aún ujú, así seguir, ¿verdad? La relación y poder llegar a acuerdos, porque no tenemos que estar de acuerdo en todo, podemos, ¿verdad? Llegar a un happy medium y que sea eso un es acuerdo así. de nosotros y por nosotros, Eso ¿verdad? es así. Y lo bueno es que a través del mediador, a veces los conflictos, ¿verdad? Como lo estamos viendo desde nosotros mismos, desde mi dolor o desde mi coraje o desde el sentimiento que me produce la situación que esté ocurriendo, el mediador puede ayudar en el proceso de entrevista, ¿verdad? Y de caucus, definir si ese problema es externo o es interno. Pues interno. Claro, Uh-huh. entendiéndose que externo puede ser un problema que a lo mejor es un problema de pareja, ¿verdad? Pero el origen de ese problema no está dentro del amor de esa pareja, sino que está en el trabajo quizás. Tienen trabajos que son bajo mucha presión, Uh-huh. consumen largas horas del día, llegamos cansados al hogar, nuestra Los tolerancia está cambios, minimizada. En uh-huh. este tiempo pandémico, nuestras emociones han sido puestas a prueba. Mismo es, Así que mismo es. son muchas situaciones que se unen. Por eso está todo lo que es racional e irracional, porque llega un momento en que se te mezcla la mente y el corazón y no tuviste control. Y entonces eso trajo un problema colateral de comunicación, de tolerancia, de que, mira, ya yo siento que no puedo estar contigo, pero tengo tanto amor que tampoco me termino. Entonces, cuando tú vienes a definir bien, el problema no es que no se quieren, el problema no es que quieren separarse, el problema es que entonces hay que hacer un balance en el estilo de vida y hay que Uh-huh. negociar y ahí entra la negociación. Hay que sentarse a dialogar al Pues respecto. claro, yo te doy, tú me das, porque juntos vamos a lograr este fin común. Y Uh-huh. así se multiplica eso en muchos otros escenarios. El problema interno, hay que saber reconocer si es un problema de depresión. Uh-huh. Mucha gente aguantando, porque estas situaciones te retan los escenarios de tu vida y a lo mejor tú eres un jefe de familia que tienes que sostener el hogar, tienes que ayudar con los niños, no hay una red de apoyo familiar que te Uh-huh. ayude quizás en algunos procesos, hay Uh-huh. puntos de encuentro y puntos de desencuentro y cuando tú vienes a ver, el problema es interno, porque yo Uh-huh. necesito también ayuda, porque yo necesito ventilar el Uh-huh. cómo estoy, Y la que importancia de no reprimir esas emociones. claro, que alguien Uh-huh. se preocupe por decirte, ¿estás bien? ¿Cómo te Uh-huh. gusta el Uh-huh. cafecito? ¿Lo quieres Uh-huh. con leche? Vamos a sentarnos 2 minutitos. Leche Como sin dicen los jóvenes. lactosa y con miel. ¿Cómo te gusta a ti el café Ave solero? María. Mira, me encanta el café, amo el café, vivo por el café, me lo puedes dar en todas sus manifestaciones, Tu, pero tu si le echas, favorito, tu favorito. ay, pues mira, me gusta con canelita, me gusta cargadito y me gusta dulcecito. Dulce, muy bien. O sea, sucede que podemos concluir que la mediación es un instrumento de oportunidad para resolver Claro conflictos que sí. familiares. Y hay una frase que utilizas mucho de Maya Angelou y quiero que la compartas con nosotras.
Ay, sí. Yo admiro mucho a Maya Angelou. Para los que no la conocen, fue una escritora, poeta, cantante, activista de derechos civiles, estadounidense. Y esta señora es un gran referente, muy adelantada para sus tiempos, igual que Albert Ellis. Y es una inspiración para mí. Ella tiene muchas frases llenas de sabiduría y de esa filosofía humana, ¿no? Pero hay una que siempre toca mi corazón, porque las personas pueden olvidar lo que tú dijiste. Las personas pueden olvidar lo que tú hiciste, pero nunca van a olvidar el cómo tú le hiciste sentir. Así que el mediador tiene en sus manos una gran oportunidad de poder convertir la palabra conflicto en oportunidad precisamente y transformar eso en un nuevo sentir para las partes. Así que espero que eso les sirva de inspiración y que vean esto como una oportunidad y que la palabra conflicto de hoy en adelante sea sinónimo de oportunidad. Gracias por sintonizarnos y te invito a que te suscribas a nuestro canal, compartas información con amigos y familiares y nos acompañes a nuestro próximo episodio de Caucus con Ida Nanette.